Pachita, el libro de Jacobo Grinberg. En 1987, un científico mexicano se sentó a escribir la introducción de un libro que llevaba años queriendo publicar completo. Lo que el autor escribe sucedió exactamente tal y como está descrito en el libro. Te invito a que lo leas. El libro se llama Pachita y es el registro casi diario de algo más de un año de Grinberg. Pasó como colaborador de una curandera llamada Bárbara Guerrero Pachita. Este es un recorrido por ese libro, por lo que Grinberg dice haber visto, por lo que dice haber sentido y por la explicación de que él mismo como científico intentó construir para todo ello. Antes de contar una sola escena, Grinberg quiso dejar algo claro. No estaba escribiendo un libro de misterio. Estaba proponiendo una hipótesis científica. Punto de partida es un concepto tomado de la física, la latice, del espacio y tiempo. La idea de que la estructura fundamental del espacio es una red energética de coherencia total, invisible, que se manifiesta como una materia solo cuando alguna de sus porciones pierde esa coherencia. Una partícula, decía Grinberg, es simplemente una desorganización de la latice de algún punto. El cerebro humano, para él, es la estructura más compleja capaz de interactuar con esa red. Cada neurona que se activa modifica, aunque sea mínimamente, la conformación de la latice. Al conjunto de esas modificaciones lo llamó campo neuronal y sostenía que el mundo que percibimos es literalmente el resultado de la interacción entre ese campo y la latice. Aquí es donde entra Pachita. Grinberg escribió que el nivel de conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado, que durante sus operaciones era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos, que su manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con lo que Grinberg llamó un poder y exactitud colosales. Pachita explicaba todo esto de otra forma. Decía que no era ella quien operaba, sino el espíritu que hablaba a través de su cuerpo. Le llamaba hermano o hermanito. Y ese hermano decía ser Cuauhtémoc, el último Tlatoani. En su hipótesis tradujo esto a su propio lenguaje. Sostenía que el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar con una banda específica de la latice, una banda que ella identificaba como Cuauhtémoc. No es una prueba. Es, como él mismo advirtió, una hipótesis de trabajo, pero es la que sostiene todo lo que Grinberg dice haber presenciado a continuación. Grinberg describe su primer encuentro con Pachita entrando por un garage lleno de macetas en una casa frente a un mercado de flores. Adentro, una antesala separaba por una cortina cuerpos envueltos en sábanas tiradas en el piso, pacientes recién operados recuperándose y una voz que lo recibió diciéndole: «Mi niño, acércate, llegaste en el tiempo preciso». Esa primera noche vio 2 operaciones que, según él describe, lo marcaron para siempre. La primera fue una mujer con dolor de estómago. Pachita, con el cuerpo ya ocupado por el hermano, tomó un cuchillo de monte, un cuchillo de campo, sin filo ni esterilizado, y lo introdujo en el vientre de la mujer. Grinberg describe una herida de 15 centímetros, sangre, un olor fétido y después la instrucción de saturar. Colocar un algodón sobre la herida y las manos encima. Escribe que la herida cerró instantáneamente. Recordemos que Jacobo Grinberg es un científico serio. Vamos a hablar de la segunda operación. Trajeron a una niña que, según sus padres, había sido sobreanestesiada durante una cirugía convencional años atrás, dejándola con muerte cerebral. No hablaba, no caminaba, no controlaba esfínteres. Grinberg escribe que el hermano abrió el cuero cabelludo de la niña con el cuchillo, perforó el hueso del cráneo con un pedazo de sierra, hizo aparecer una sección de corteza humana, la tomó en sus manos y la introdujo en el cráneo de la niña. Aquello fue demasiado difícil para mí, y añade: como psicofisiólogo con más de 10 años estudiando el cerebro, jamás había aceptado que algo así fuera posible. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto. Según él relató, después de 4 operaciones similares, esa niña
esa misma niña comenzó a tener movimientos voluntarios, a balbucear palabras y en una ceremonia posterior descrita en el libro, a sonreír exactamente en los momentos en que el hermano hablaba de amor y de Dios. A lo largo del libro, Greenberg describe un patrón que se repite: consultas por las tardes, operaciones por las noches, decenas de pacientes en una sola sesión. Describe la técnica de saturar, cerrar heridas con las manos, la ausencia casi total de infecciones a pesar de las condiciones y algo que él mismo no lograba explicar del todo. La sangre de las heridas, escribe, tenía a veces una consistencia extraña, como esferas gelatinosas recubiertas de una membrana elástica. Un capítulo entero está dedicado a lo que Pachita y sus colaboradores llamaban daños, entidades o cargos energéticos negativos, resultados, según la explicación que da el propio texto, de envidias o malas intenciones que se manifestaban como objetos extraídos del cuerpo del paciente. Greenberg describe haber sacado él mismo con sus propias manos algo que describe como una masa oscura con salientes largas y un palpitar ligero, que después era envuelto en papel negro y retirado con precauciones rituales. En uno de los episodios más extensos del libro, Greenberg narra la extracción de 3 daños del cuerpo de una mujer, uno de tejido blando, otro de consistencia ósea de tamaño de un durazno y un tercero esférico del tamaño de un ojo. Escribe que él mismo los extrajo con su mano por instrucciones directas del hermano. También describe con más detalle que en ningún otro episodio lo que llama el exorcismo, la operación de un niño de 4 años poseído, según él relató, por la entidad de un hombre llamado Fernando Brenas. Greenberg cuenta cómo sostuvo al niño mientras el hermano introducía el cuchillo en su pecho, ordenando a la entidad salir, y cómo extrajo del cuerpo del niño algo que describe como una especie de hoja de puñal, de consistencia similar al carbón, que después fue guardada de la misma forma que los demás daños. Después de esa operación, escribe, el niño quedó tranquilo y el propio cuerpo de Pachita, ya sin hermano, cayó desmayado gritando el nombre del niño, en lo que el texto describe como el espíritu extraído buscando refugiarse de nuevo. 2 episodios del libro destacan por su intensidad incluso dentro de un texto ya lleno de escenas extraordinarias. El primero es la operación de un paciente llamado Rafael, que sufría de dolores en el pecho y el brazo izquierdo. Greenberg escribe que el hermano abrió su pecho, cortó costillas con una sierra y que sobre la piel del paciente quedó expuesto, el corazón palpitando libre y claramente. Después, según el relato, el cuchillo partió el corazón en 2, mientras Rafael permanecía consciente con los ojos abiertos, sonriendo. Greenberg escribe que le preguntó al paciente repetidamente, ¿en dónde estás?, sin obtener respuesta clara más que una sonrisa. Después de la operación confiesa haberse alterado tanto que el propio hermano le dijo, según el texto, que aún no había dejado su investidura humana y seguía intentando entender lo que veía usando una lógica restringida. El segundo episodio es la operación de Armando, el ayudante más antiguo de Pachita. Greenberg narra que el hermano le pidió tocar el interior del cuerpo de Armando y que lo que sintió fue algo alargado de consistencia que describe como repulsiva. Por instrucción del hermano, hipnotiza a esa víbora, le dijo. Greenberg relata que él mismo, hablándole al objeto como si fuera un animal vivo, extrajo del vientre de Armando una víbora que después intentó escapar del papel negro en el que había sido envuelta. Tuvo que ser recapturada. Son, según el propio libro, los momentos donde Greenberg admite sentirse más desbordado por lo que presenciaba. Una parte considerable del libro no ocurre en la Ciudad de México, sino en Parral, Chihuahua, tierra natal de Pachita, a donde Greenberg viajó para acompañarla en una de sus visitas anuales a la región. Ahí el libro cambió de tono. Greenberg describe conversaciones íntimas con Pachita, ya sin el hermano presente, en las que ella aparece como una mujer de lenguaje directo, sin pretensiones místicas sobre sí misma. En una de esas conversaciones citada en el libro, ella le dice: «Yo no soy una santa, mírame más jodida que tú y yo juntos».
Aquí también cuenta su infancia, abandonada por sus padres, criada por un hombre afrodescendiente llamado Charles, que según él relató, le enseñó a leer las estrellas y a sanar. Cuenta que de joven anduvo con las tropas de Pancho Villa y que fue cabaretera y que vendió billetes de lotería. En Parral también Greenberg describe un episodio de lluvia, una sequía de meses que según el texto terminó pocas horas después de que Pachita, enojada por el calor, maldijo la sequía y pidió lluvia. El libro no ofrece esto como prueba de nada, simplemente lo registra como parte de lo vivido. Y en Parral también asiste a la operación más larga que describe en todo el libro, un trasplante de corazón completo a un hombre llamado José, en el que según narra el propio cuerpo de Pachita se desmayó a mitad de la intervención, mientras el corazón trasplantado seguía latiendo sobre la herida abierta, y una voz que el texto describe como cadavérica dijo brevemente «Buenas noches» antes de que el hermano regresara para terminar la operación. El libro termina como empezó, con una afirmación de Jacobo Greenberg, que todo lo relatado ocurrió exactamente como fue descrito. Pero el cierre real del texto no es esa declaración, es un capítulo breve, casi un apéndice que Greenberg tituló Murmullos del silencio, una serie de frases sueltas, aforismos que dice haber recibido durante momentos de silencio en su trabajo junto a Pachita. Una de ellas dice, no existe el azar, no se tomen decisiones, todo está entrelazado dentro de una red. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Greenberg firmó la introducción de este libro en 1987 en Ciudad Universitaria. 7 años después desaparecería sin dejar rastro. Lo que queda en ese texto, la versión de un científico que decidió no separar su instrumental de laboratorio de un cuchillo de monte y que eligió describir con el mismo cuidado con que hubiera notado un experimento cada detalle de lo que dice haber presenciado durante más de un año. Gracias por escucharme. Te espero en el próximo episodio. Sígueme en las redes sociales de CREA con Carla Castellanos.